a estar hablando sobre cómo desarrollar a nuestros hijos, ¿no? Cómo favorecer el desarrollo de nuestros hijos. ¿Sí? Esta capacitación organizada por Monte Alto, ¿sí? Y voy a tomar algunos conceptos de una capacitación que se desarrolla dentro de un programa de capacitación cristiana que se llama el Plan Maestro. Es una capacitación que dura alrededor de 3 años, de 12 sesiones trimestrales. Yo he tomado algunos conceptos de esta capacitación, de este programa, y lo he adaptado a lo que es la vida familiar, ¿sí? Por eso, si a alguien le interesa saber más, ahí dejo el sitio web para que puedan participar de este programa de capacitación. Es una capacitación que les comento que cuando yo lo aprendí de grande y tuvo un impacto muy, pero muy importante en mi vida. Estas enseñanzas que hoy vamos a estar compartiendo no solamente están revolucionando mi vida espiritual, porque vamos a basar esta capacitación en principios bíblicos, como siempre lo hacemos, ¿sí? Pero también está, de alguna manera, a medida que yo voy aprendiendo estos conceptos, teniendo un impacto importante en el resto de mi familia, ¿sí? Y esto es un poco lo que vamos a estar aprendiendo, cómo favorecer el desarrollo de nuestros hijos, pero primero empezar a pensar cómo nosotros nos estamos desarrollando, porque en la medida que nosotros aprendemos a desarrollarnos, podemos enseñar eso a nuestros hijos. De alguna forma, esta capacitación, este webinar, lo que nos va a permitir es hacernos esta pregunta: ¿cuán comprometido estoy con mi desarrollo? ¿Cuán comprometido estoy con esto del desarrollo? ¿Es un valor para mí el desarrollo? Como padres, vamos buscando el rumbo, vamos marcando el rumbo, y nuestros hijos de alguna forma nos siguen, nos van imitando, van copiando todo lo que nosotros hacemos, tanto lo bueno como lo malo. Y eso es casi sin planificarse. De alguna forma ellos nos ven y lo que ellos ven, ellos hacen. Por eso es súper importante que hoy vamos a estar aprendiendo este esquema de los 4 pilares, y muchas de las cosas que vamos a estar viendo, primero, como les decía, lo tenemos que aprender nosotros, como para que después podamos transmitirlo a nuestros hijos. Una vez que nosotros lo empecemos a aplicar en nuestra vida, vamos a estar capacitados y con autoridad para poder enseñárselos a ellos. ¿Y por qué es esto tan importante? Como decíamos, porque lo que los chicos ven, los chicos hacen. Quiero compartirles una publicidad que de alguna forma relata un poco esta realidad. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Bien, esta capacitación nos tiene que interpelar con esta realidad. Ellos nos están viendo permanentemente. Y lo que nosotros hacemos de alguna forma deja huella en nuestros hijos,
y tenemos la oportunidad de ser influencia. Ya lo somos. ¿Y cuánto más si lo podemos planificar? ¿Cuánto más si podemos empezar a trabajar esto de el desarrollo en ellos y en nosotros? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a encontrar un balance y un desarrollo integral en cada una de las áreas de su vida. Por ejemplo, ellos pueden ser muy buenos alumnos, pero pueden ser malos compañeros, o pueden ser buenos compañeros y malos alumnos. Lo que tenemos que buscar es que nuestros hijos puedan desarrollarse de manera integral en cada una de las áreas de nuestra vida. Y eso también nos interpela a nosotros, como papás. Podemos quizá tener éxito en nuestra empresa, pero el costo de ese éxito muchas veces puede ser un problema de salud, una falta de cuidado personal, un divorcio. O sea, el crecimiento y el desarrollo tiene que ser parejo, tiene que ser equilibrado. Lo que suele observarse muy seguido es que muchas personas ponen su foco en desarrollarse quizá en un solo área de la vida y dejan librado al azar el resto de sus roles ocupacionales. Entonces las personas quizás crecen mucho a nivel profesional y con el paso del tiempo, al haber dejado librado al azar todo este tipo de más roles ocupacionales, la vida se empieza a descompaginar. Por eso siempre animamos a buscar que nosotros como papás podamos tener un éxito equilibrado, podamos desarrollarnos de manera equilibrada, y aunque quizá eso lleve mucho más tiempo, nos vamos a estar asegurando de que al final de nuestra vida hemos cumplido con nuestro propósito y hemos podido tener el éxito en todas nuestras áreas ocupacionales, ¿sí? Entonces, un error muy común que frena nuestro desarrollo integral es poner el foco en un solo rol ocupacional, ¿sí? Y un éxito parcializado, sin duda, es un fracaso disfrazado, ¿sí? Tenemos que siempre procurar encontrar un éxito integral, es decir, en cada rol ocupacional, en cada área importante de nuestra vida, ¿sí? Es importante que nosotros, nuestro desarrollo como personas, podemos planificarlo, como les había dicho en un momento, ¿sí? Podemos soñarlo, podemos imaginarlo, y se puede empezar a construir día a día con pequeñas acciones, ¿sí? Nosotros podemos empezar a favorecer el desarrollo de nuestros hijos y podemos empezar a favorecer nuestro propio desarrollo cuando nosotros tenemos una visión clara del tipo de la persona con la cual nos queremos transformar y podemos generar acciones concretas conforme a nuestras metas. Hay un libro, una historia de origen chino, que es bastante simbólica, que se llama El pincel mágico. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo escuchó o le han contado este cuento de pequeños. Se trata de un niño que le encantaba pintar y que encuentra un pincel mágico un día y toda cosa que dibuja con ese pincel mágico se transforma en realidad, ¿sí? Ahora, me gusta esa ilustración de ese pincel mágico porque nos ayuda a entender un poco cómo Dios, nosotros y nuestros hijos podemos intervenir en este proceso de trabajo en equipo cuando hablamos del desarrollo integral de nuestros hijos. Como decíamos, esta es una capacitación cristiana basada en principios bíblicos y nosotros somos conscientes de que Dios está involucrado en el desarrollo de nuestra familia, porque le hemos dado permiso, porque le hemos dado autoridad para que Él, con su soberanía, nos enseñe a ser papás. Y mirando esta foto, yo abro ahora un tema de debate y me gustaría que a ver si ustedes pueden imaginarse dónde estamos los padres. Por un lado, en esta imagen, que es una imagen simbólica, vemos ahí a la persona mayor que simboliza a Dios, ¿no?
Por otro lado tenemos a nuestro hijo, que es ese nene pequeño que está dando sus primeros dibujos, ¿sí? Después tenemos ese lienzo, ese papel donde ese niño está haciendo sus dibujos, que es su propia vida, ¿sí? La pregunta que quiero hacerles, ¿dónde estamos los padres? ¿Qué piensan ustedes? A ver quién se anima a hablar. ¿Alguien se imagina dónde estamos los padres ahí? Si alguien se anima en el chat. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Bueno, lo que pienso yo es que estamos en la mano de Dios, ¿no? Dirigiendo, somos ese pincel. Sí, exactamente. Somos ni más ni menos que el pincel que utiliza Dios y el pincel que utiliza nuestro hijo para aprender a pintar ese lienzo que es su vida. Cada uno de nosotros somos como ese pincel mágico que utiliza tanto Dios como nuestro hijo para favorecer su desarrollo, para pintar cada una de las áreas de su vida que está emprendiendo, ¿sí? Y la pregunta que hoy queremos hacernos es esta, ¿no? ¿Cómo estás pintando tu vida? ¿Mm? ¿De qué manera permitís que Dios pinte tu vida como papá? ¿Y cómo estás ejerciendo también tu rol como papá, como mamá? ¿Cómo estás actuando como ese pincel mágico para que tu hijo pueda desarrollarse? ¿Sí? Y la otra pregunta que hoy nos tenemos que empezar a hacer es, ¿qué es lo que realmente deseas para tu vida y qué es lo que deseas para tus hijos? ¿Sí? Son preguntas que quizá son de fáciles respuestas, pero una de las cosas que muchas veces no nos permiten crear ese plan de acción para construir día a día ese desarrollo integral es que tenemos metas ambiguas, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos para atrás y si yo les pregunto qué es lo que deseas para tu vida y para la vida de tus hijos, a veces los papás solemos repetir estas palabras, que sea feliz, que sea una buena persona, que tenga éxito en la vida. Son metas muy ambiguas, si bien están fundadas en deseos genuinos, son metas ambiguas que no nos ayudan un poco a generar un plan de acción día a día. Es importante que nos pongamos a pensar también cuáles son las cosas que hay en mi casa, en mi hogar, que favorecen un buen desarrollo de ellos y cuáles son aquellas cosas o aquellas actitudes que estamos llevando adelante como familia que impiden el buen desarrollo de cada uno de ellos, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo un método que yo he llamado el método de los 4 pilares, porque nos ayuda a identificar 4 áreas de nuestra vida que tenemos que trabajar a lo largo de todo el tiempo, no solamente nosotros, sino también la vida de nuestros hijos, que nos dan claridad, nos dan especificidad y un alto nivel de enfoque para poder, de alguna forma, ponernos metas concretas que nos ayuden a avanzar. ¿Mm? Estos 4 pilares justamente nos dan esa capacidad de poner la lupa y poder tener una vida enfocada, una vida clara. ¿Cuáles son esos 4 pilares que vamos a estar desarrollando en el día de hoy? Bueno, justamente el desarrollo personal, el segundo pilar es el desarrollo familiar, el tercer pilar es el desarrollo académico, vocacional y laboral, y el cuarto pilar tiene que ver con el desarrollo de nuestros hijos y el nuestro dentro del reino de Dios. Como decíamos, esta es una capacitación basada en principios bíblicos. Si nuestra vida no está como fundamento Jesús, sin duda estamos construyendo nuestra vida sobre arena. Por eso es súper importante que nosotros, para poder tener un buen desarrollo familiar, pongamos los cimientos de nuestro hogar en Jesucristo y podamos tener una visión clara de lo que es realmente una vida con propósito en Él. Y estos 4 pilares, el desarrollo personal, el desarrollo familiar y el desarrollo académico, laboral y el del reino de Dios,
va a dar justamente esta visión equilibrada para poder avanzar hacia ese éxito integral. Cuando hablamos del desarrollo personal, lo vamos a subdividir en categorías. Vamos a estar pensando en la mente de nuestros hijos, en el cuerpo, en la salud de nuestros hijos, también en todo lo que tiene que ver con su participación social y fundamentalmente con el área de la espiritualidad. Son 4 áreas importantes dentro de lo que sería el desarrollo personal que no podemos dejar librado al azar. Tenemos como papás la responsabilidad y el privilegio de poder influir en cada una de estas cosas para favorecer ese desarrollo en forma adecuada. Tenemos que saber que la mente de nuestros hijos y el cuerpo está diseñada fisiológicamente para ser adicta por naturaleza. Es decir, todos nosotros nos hacemos adictos a aquellas cosas que consumimos en exceso. Nuestro cuerpo nos va a pedir más, nuestra mente nos va a pedir más. Por eso es sumamente importante considerar cómo estamos nutriendo la mente y el cuerpo de nuestros hijos, cómo estamos nutriendo nuestra mente y nuestro cuerpo, porque nuestra mente y nuestro cuerpo se va a hacer adicto a ello. A veces ponemos el foco solo en la comida, pero hay un montón de cosas buenas que si las hacemos en exceso o de manera desequilibrada, si nuestros hijos lo consumen de manera desmedida, hace que justamente se desplace la mirada en Jesús y termine transformándose en un ídolo. Las redes sociales, el fútbol, la música, e inclusive a veces el desarrollo intelectual, el desarrollo físico, cuando se realiza de manera desmedida, estamos todos a un paso de que eso se transforme en un ídolo, ¿sí? Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto, pero ¿qué cosas observás en tu familia que crees que tiene un alto nivel de adicción en tus hijos? Me gustaría que levantemos los micrófonos y que pensemos en voz alta, que te animes a compartir. ¿Hay algo que vos creés que tu hijo tiende a ser adicto a eso? Cuando hablamos de adicción me refiero a que vos sentís que eso no lo puede manejar, que le cuesta muchísimo ponerle límites. ¿Qué piensan de eso? ¿Alguien puede compartirme algo? Las pantallas. Las pantallas, tal cual. Sí. Marisa, excelente aporte porque en las redes sociales, las pantallas son sumamente adictivas. Y si dejamos librado al azar el uso del teléfono a nuestros hijos, estarían horas, horas y horas. Excelente, excelente ejemplo. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, Octavio dice el teléfono, tal cual, muy relacionado a lo que decía Marisa. El teléfono genera un nivel de dopamina muy importante que hace que los niños y los adultos también, ¿no? Porque esto también lo tenemos que empezar a trabajar como más. A veces nuestros hijos tienen una adicción al teléfono producto porque lo que ellos ven, ellos hacen. Y es probable que como adultos también tengamos una adicción al teléfono, ¿sí? Gracias por ese aporte. Es así, cuanto más lo usan, más lo quieren usar. Una de las cosas que ayuda y que favorece el desarrollo de nuestros hijos es empezar a cultivar en ellos el placer por la lectura. Y esto es algo que a veces, como papás, se lo delegamos a la escuela, confiamos que la escuela va a ser la encargada de ayudarles a crear ese hábito, y sin embargo, muchas veces, este placer por la lectura no se desarrolla en nuestros hijos porque nosotros como adultos tampoco tenemos el placer por leer.
Y me gustaría que veamos este pequeño fragmento de esta conferencia, para que podamos entender realmente el impacto que tiene en el desarrollo el hecho de que nuestros hijos tengan placer por la lectura. Leer es uno de los regalos más grandes que la escuela puede hacer a nuestros hijos. Después de algunos años de escuela, tenéis que evaluar cuántos son vuestros alumnos que por regalo a los padres piden un libro. Estos son los niños que aprendieron a leer. Leer para descifrar textos no me interesa. Es una banalidad. En Italia es impresionante. Hay un porcentaje muy alto, creo más del 50% de la población que no lee ni un libro al año. Y todos pasaron por la escuela, por lo cual todos aprendieron a leer. No aprendieron a leer. Aprender a leer significa aprender a gozar de la lectura, a necesitarla. Esto, por ejemplo, a mí ya sería suficiente. Yo digo siempre, si pasáis a los niños la gana de leer, no pido más, porque si le falta algo lo van a buscar. Y con esta misma actitud me gustaría que pasaran los otros temas. La escuela sigue teniendo... Bien, ¿se escuchó bien? Leer... ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, muy bien. Perfecto. Bien. Sin duda la lectura hace una diferencia significativa en el desarrollo intelectual de nuestros hijos, porque les permite pensar, les permite vincularse con las ideas de esa persona que de alguna manera escribió el libro. Es la mejor inversión que podemos hacer por ellos, inculcarles el hábito y el placer de la lectura. Ahora, esto no es algo tan sencillo. Esto es algo que hoy en día, como decían, en el mundo de las pantallas, parecería que los libros es algo que pasó de moda, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, tienen hijos adolescentes o hijos pequeños, ¿les resulta algo sencillo desarrollar el gusto por la lectura? ¿Cómo creen que podemos hacerlo? ¿Qué piensan? Los escucho, a ver. Llevándolos a una biblioteca, o bueno, más bien, perdón, una librería, Sí. y que ellos escojan algo que a ellos les llame la atención. No decirles, tienes que leer este libro, porque así no puedes inculcar un deseo por la lectura. Excelente, muy buen aporte este ejemplo que estás dando. Gracias, gracias. También de lo que yo he practicado con mis hijas fue tener un tiempo juntas leyendo. Bien, Marisa, gracias. Ahí se cortó la comunicación, pero te escuchamos. Se corta un... Así como cuando tenían como 6 años. Ajá. Y así, sí. Bien. Entonces, cuando uno entraba a la casa, como que peleábamos porque empezaba a leer lo primero. Bien, gracias. Muchas gracias, Marisa. Hasta hoy son lectoras, son grandes lectoras. ¿Les gusta leer hoy en día? Bien. Mucho. Buenísimo. Bien. Fíjense que dieron dos ejemplos muy, pero muy prácticos que podemos empezar a aplicar como papás. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles creen que pueden llegar a ser los enemigos de la lectura? Hoy nombraron uno. Enemigos de la Las pantallas. Las pantallas, tal cual. Las pantallas nos roban la atención y nos impiden tener muchas veces el tiempo que necesitamos y las ganas para poder disfrutar de la lectura, ¿sí? Entonces, muchas veces no leemos o porque le estamos dando el tiempo a las pantallas, le estamos dando el tiempo a otra cosa, y a veces por falta de planificación. O sea, no sabemos qué leer
porque no sabemos lo que nos interesa y no somos conscientes de la necesidad de cultivar el desarrollo en nosotros como adultos. Entonces, si nosotros no tenemos esta capacidad de darnos cuenta de que necesitamos crecer, nos vamos a estancar tarde o temprano. Entonces, como adultos podríamos empezar a pensar un plan de lectura a lo largo del año. ¿Qué libros realmente creo que necesito leer para fomentar mi desarrollo? Y generar sistemáticamente un tiempo todos los días para avanzar con la lectura. Yo acá puse, a modo de ejemplo, ¿no? Libros que apuntan al desarrollo personal, al desarrollo espiritual, libros que ayudan a tener una vida más productiva. Bueno, de la misma manera nosotros como adultos, así como dijeron, poder recorrer la biblioteca, poder recorrer la librería, y darnos cuenta que los libros nos muerden y al contrario, nos ayudan a entrar en un camino hacia el desarrollo integral. Vamos a ver algunos tips que tienen que ver con lo que ustedes han dicho y algunos consejos más. Es súper importante esto de empezar a recorrer con los hijos, especialmente cuando son pequeños. Esto de ir a las librerías, a las bibliotecas, y dejar que ellos elijan por sí solos lo que les interesa. Es importante, como decía Marisa, esto de empezar a generar un tiempo de calidad para leer en familia. Otra cosa que puede ayudar es crear espacios de lectura en la casa. ¿Sí? A veces, así como la televisión tiene su lugar, la computadora tiene su lugar, quizá la bicicleta fija tiene su lugar, poder hacer un rincón en la casa que favorezca, que sea como una invitación a sentarse a leer. Puede ser una pequeña biblioteca, un sillón, una luz, o sea, dejar un libro abierto. Es una invitación que actúa como una señal, un disparador, que convierte un hábito fácil de cumplirse. Por otro lado, si queremos que nuestros hijos empiecen a leer, vamos a tener que empezar a ser nosotros un modelo a seguir. Y es súper importante que empecemos a cultivar como adultos el hábito de la lectura. Cuando vamos leyendo, marcar algunas cosas que podamos compartirle en voz alta a nuestros hijos, para poder dialogar a partir de lo que estamos leyendo. Eso va a ayudar a que ellos vayan tomando conciencia de que lo que hay en los libros es información valiosa. En la adolescencia, algo que puede ayudar a que los niños se conecten nuevamente con el hábito de la lectura, puede ser utilizar la tecnología a nuestro favor. Comprarles un ebook. Puede ayudar a que ellos tengan de una manera accesible los libros que desean en un formato que les resulte mucho más agradable. Pero fundamentalmente es importante conocer los gustos, los intereses, lo que les apasiona a nuestros hijos. Y poder regalarles revistas, libros que apunten a esos intereses. Porque en la medida que dejemos esos materiales en la habitación, que dejemos esos materiales así al alcance de ellos, vamos a estar favoreciendo justamente esa señal que crea el hábito en ellos de ponerse a leer. Y una de las cosas que tenemos que, como papás, cuidar es ponerle límite al tiempo que ellos pasan con las redes sociales y mirando series. Porque si no fijamos pautas concretas respecto a los tiempos con el uso de la tecnología, probablemente nunca va a haber tiempo para la lectura. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Así como tenemos que nutrir la mente, también tenemos que nutrir saludablemente a nuestro cuerpo. Y quiero acá abrir nuevamente el micrófono para que todos puedan opinar.
¿cuáles creen que son facilitadores del tener un estilo saludable y cuáles son los enemigos de una vida saludable? Pensando un poco en la familia, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién se anima? No sé, pues, hola Guillermo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. No, no me había conectado porque ya no me invitaban, ¿tú crees? Entonces, pero bueno, ya me invitaron hoy, entonces ya otra vez estoy acá. Los mentirosos no van al cielo. ¿Cómo, Pai? ¿Qué dijiste que no se te escuchó? Los mentirosos no van al cielo. Claudia, vos no necesitas invitación. Vos sabés que el último martes de cada mes ya la invitación es... Sí, ya voy a estar acá, aunque ya no me invite Pai. No sé, o sea, justo pienso que si estamos hablando como de los libros, se pueden crear como dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, estás hablando del ejercicio y pienso que si hay un libro que hable sobre justo la importancia del ejercicio para el cuerpo y de la salud o de lo que fuera, pues ahí hay como dos caminos, ¿no? Por un lado lo invitas a leer y por otro lado pues se lee sobre suplementos alimenticios o no sé, ¿no? Alimentación o lo que sea. Y también pues creas otra cosa cuando tienes hijos competitivos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pues hijos competitivos, la verdad, y entonces es como esta cosa de, ¿por qué no hacemos una competencia de lectura y por qué no hacemos una competencia de alguna carrera, ¿no? Entre tú y yo, ¿no? O sea, sin que tengas que involucrar a más personas, o una competencia de ver quién sube más rápido o de lo que fuera, y entonces, pues cumples como un círculo, ¿no? Como que puedes cerrar un círculo. Creo que teniendo cosas sanas en el refrigerador, creo que, no sé, como saliendo de pronto a comer comida, también chatarra, ¿sabes? O sea, creo que esta comida chatarra que de pronto puede ser que no sea buena, pero al mismo tiempo cuando estás ahí te das cuenta, o sea, como justo de la otra parte, ¿no? Claro, Como claro. que de pronto si hacemos como que todo está fatal de lo que es súper negativo, de pronto el hijo no puede como justo tener este valor por lo positivo si todo lo negativo es tan negativo, ¿no? Bueno, Entonces creo que hacer como las dos cosas al mismo tiempo, ¿me explico? sí, tal cual. ¿Sí? Mira, hay una frase que dice que a veces comer mal está bien. Porque Exacto, justo, justo. es así, como vos decís. Gracias, gracias Claudia por tu aporte. Y realmente podemos buscar material de lectura y al mismo tiempo que nos ayude a tener una vida saludable. Acá también en el chat pusieron esto de no dormir bien, tal cual. La falta de descanso impacta de una manera significativa en el, en el estado anímico y también en cuestiones hormonales, ¿no es cierto? En cuestiones que tienen que ver con la salud, la falta de dormir, y eso a veces tiene que ver con que los niños, los adolescentes, duermen en contextos donde hay pantallas. Entonces, es súper importante que como papás no permitamos que nuestros hijos se vayan a dormir con el teléfono, no se vayan a sacar las computadoras de las habitaciones, porque uno observa que los adolescentes se la pasan chateando 3, 4, 5, 6 de la mañana y al otro día, con 2 horas de sueño, van al colegio y eso es muy nocivo para su desarrollo. ¿Mm? Bien. Quería también dar algunos tips fáciles, porque la importancia de esto de empezar a crear hábitos sencillos que pueden generar un cambio significativo en nuestro desarrollo corporal y una vida más saludable. Y me gusta esta imagen porque de una manera simbólica
nos ayuda a identificar estas acciones sencillas de cumplir y de recordar. Con el 1 nos hace pensar en 1 hora de ejercicio por día. En el 2, 2 litros de agua. Con el 3, 3 tazas de té verde. Con el 4, comer 4 frutas por día e incorporar cada vez más vegetales. 5, hacer 5 comidas diarias. 6, escuchar 6 canciones que nos gusten. Tener 7 minutos de risa. 8 horas de sueño. Irnos a dormir leyendo 9 páginas de un buen libro. Y por último, terminar el día teniendo 10 minutos de reflexión y de oración. Fíjense que son 10 cosas fáciles de recordar, que pueden ser 10 hábitos que pueden hacer una diferencia significativa en la vida saludable de nuestro hogar. ¿Sí? Y algo súper importante que tiene un impacto, pero crucial en el desarrollo de nuestros hijos, tiene que ver con la participación social, con sus amistades. Y acá esto es algo clave, porque nosotros podemos estar trabajando en el desarrollo integral de nuestros hijos, pero después pueden juntarse con algunos niños, con algunos adolescentes, que literalmente los empiezan se empiezan a descarrilar su vida a partir de esa identificación y esas amistades que realmente no les ayudan a su desarrollo, justamente porque están en una etapa de echar raíces. Y cuando empiezan a relacionarse con niños, con adolescentes, con jóvenes, que no tienen sus mismos valores, sus mismos estilos de vida, eso realmente puede jugar en contra a que termine adoptando actitudes, hábitos y formas de ver la vida que realmente son dañinas y destructivas. Quiero citar este versículo de Eclesiastés que dice: la sabiduría es mejor que el armamento, pero una manzana podrida echa a perder todas las de una cesta. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos identificar si en las relaciones que nuestros hijos están haciendo hay una manzana podrida. Y no es que nosotros nos pongamos a juzgar la vida de esa persona, pero sí tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Sí tenemos que tratar de evitar de que esas actitudes no terminen contagiándose, porque es un principio que se da, que nos afilamos en contacto con la gente con la que nos relacionamos. Entonces, si vos tenés un buen filo, con seguridad vas a estar afilando a personas que no tienen filo. Pero si tu filo o el filo de tu hijo está recién empezando, es importante que cuide sus compañías. Y acá hay un tema súper importante, porque antiguamente, y digo antiguamente, me refiero a nuestra adolescencia, el único espacio en el cual nosotros teníamos que cuidarnos era en el presencial. Pero hoy hay otro espacio más, que es tan peligroso o más que el presencial, y es el espacio virtual. Entonces, dentro del contexto de WhatsApp, dentro del contexto de las redes sociales, nuestros hijos pueden estar huérfanos. Y eso es muy peligroso. Tenemos que cuidar justamente que nuestros hijos siempre estén rodeados de buenos chicos, buenos adolescentes, que les ayuden a seguir creciendo y afianzándose en Dios. Y es clave que en la adolescencia o en la infancia cuidemos sus relaciones. Ayudarlos a rodearlos de personas, de amigos nutritivos, que van a ayudarles a afianzar su relación con Dios en un desarrollo integral. Siguiendo hablando de lo que es el desarrollo personal, no podemos dejar de lado el tema de la espiritualidad.
Y creo que esta es nuestra mayor responsabilidad como papás. Realmente, Dios nos ha dado este mandato, que es ir y hacer discípulos, y nuestros hijos, nuestro cónyuge, son las personas más cercanas a las cuales Dios nos ha confiado para discipular. Entonces, sería terrible delegar el desarrollo espiritual de nuestros hijos en la iglesia. Nosotros como papás somos los principales responsables. Y realmente ahí nuevamente volvemos a la imagen inicial, al video inicial, en donde los chicos van a copiar lo que vean. Las disciplinas espirituales que pueden llegar a desarrollar tus hijos, es probable que antes las hayan visto en vos. Si nosotros como adultos no somos responsables con nuestro desarrollo espiritual, probablemente nuestros hijos también dejen librado al azar esta idea de lo que realmente es la vida eterna, conocer a Dios. Porque realmente, si nosotros logramos que nuestros hijos puedan realmente conocer a Dios, se van a terminar enamorando de Él, porque Dios es lo más hermoso que puede haber, pero para eso lo tienen que conocer. Y nosotros como papás tenemos la oportunidad de ayudarles a que puedan conocer a Jesús. Avanzando con los pilares, vamos al pilar del desarrollo familiar. Estuvimos hasta ahora desarrollando el pilar del desarrollo personal. Ahora vamos a estar hablando del pilar del desarrollo familiar. Y literalmente, el desarrollo familiar está íntimamente ligado a cómo estamos desarrollándonos nosotros como familia. Y dos cosas que ayudan muchísimo a que nuestros hijos puedan desarrollarse adecuadamente es generar un contexto para el juego cuando son pequeños y un contexto adecuado para favorecer la comunicación cuando son adolescentes. Si nosotros logramos tener esos dos componentes en nuestra familia, nos ayuda de una manera significativa en el desarrollo. Cuando nosotros invertimos mucho tiempo en la infancia a jugar con ellos, eso favorece a que en la adolescencia tengan mucha comunicación con nosotros. Si nosotros desde que son pequeños no pasamos tiempo jugando con ellos, es probable que cuando sean adolescentes, en vez de querer hablar con nosotros, prefieran hablar con sus amigos. Entonces, estas dos cosas son súper importantes como para que podamos empezar a repensar el nivel de tiempo de calidad que tenemos en familia y el nivel de comunicación que tenemos con nuestros hijos. ¿Sí? Dentro de lo que sería el desarrollo académico, vocacional y laboral, no voy a expresar ideas en este tema. ¿Por qué? Porque en el aula virtual de Monte Alto existe un webinar exclusivo sobre la orientación vocacional en la familia. Entonces, quiero animar a que todas las familias ingresen al aula virtual de Monte Alto y puedan volver a ver ese webinar, si no lo vieron, porque ahí hablamos casi una hora y media, sobre cómo desarrollar la vocación de nuestros hijos, que es un factor clave en su desarrollo. Así que ahí yo dejé la imagen para que ustedes la tengan presente. Ingresan, aquí vamos a estar colocando en el chat la liga del aula virtual de Monte Alto para que puedan ingresar ahí y busquen ese webinar que también les va a dar una pauta de la importancia de que nuestros hijos encuentren su vocación. Y para eso tenemos una gran responsabilidad como papás en ayudar ese desarrollo. Y el último componente, el último pilar del desarrollo, es justamente el desarrollo espiritual, pero vinculado a la participación que ellos van a tener
dentro de lo que es el reino de Dios. Y acá es clave que como papás podamos ayudarles a identificar el llamado de Dios. Y algo que está íntimamente ligado al llamado de Dios es la pasión. ¿Qué es lo que a ellos les apasiona? Porque no hay nada más lindo que vincular aquellas cosas que apasionan a nuestros hijos con el llamado de Dios. Ahora, ¿cómo podemos identificar nuestro llamado, el llamado de nuestros hijos? Porque no vamos a poder ayudar a nuestros hijos a que encuentren el llamado de Dios si nosotros como adultos no hemos identificado el llamado de Dios y nuestro lugar dentro del reino. Nuevamente, lo que los chicos ven, los chicos hacen. Bueno, podemos decir que el llamado de Dios comienza en el momento de la conversión. O sea, el primer llamado de Dios es el llamado a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Después, el segundo llamado es el llamado de transformarnos a imagen de Él. O sea, a medida que nos relacionamos con Jesús, nos vamos pareciendo más a Él. Dios nos va transformando, Él va transformando nuestra vida. El tercer llamado tiene que ver con el llamado a ser fieles, ¿sí? Y gran parte de nuestro desarrollo como personas y en la familia tiene una estrecha relación con nuestro nivel de fidelidad a Dios y a nuestro desempeño como papás. Porque eso tiene que ver con el dar fruto. Entonces, esos 4 llamados son los que dan forma un poco a esto que venimos hablando. Pero por otro lado, ¿cómo hacemos discípulos? Y soy un discípulo de Jesús. Bueno, vinculando también lo que me apasiona. Y algo que nos puede ayudar a identificar nuestro llamado y el llamado de nuestros hijos es justamente lo que nos entusiasma. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué son buenos mis hijos? ¿En qué actividades el tiempo se me pasa rápido? ¿Qué es lo que realmente me llena de energía? Esas actividades que de alguna forma me dan placer hacerlas. ¿Cómo lo puedo vincular con esto de la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Es evidente que en nuestros hijos hay dones y esos dones tienen que desarrollarse. En nosotros como papás hay dones y esos dones tienen que desarrollarse. Y el propósito de esos dones justamente es eso, es perfeccionar a los santos y edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y quién mejor que nuestros hijos para ser edificados y perfeccionados en Dios a partir de nuestros dones como papás? Y tenemos que también ayudarles a que ellos vayan identificando cuáles son sus talentos. Y nada mejor que nosotros como papás de visibilizar los talentos de nuestros hijos. Como para ir trabajando una tarea para el hogar, si lo podríamos decir, estaría bueno que vayamos pensando que la clave para nuestro desarrollo en el reino está íntimamente relacionado con identificar aquellas cosas que te apasionan, tus talentos y tus dones. ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que te divierte? ¿Cuáles son tus intereses? Eso realmente te va a ayudar a identificar tu lugar dentro del reino. Pero también, a veces, una de las cosas que nos ayuda a identificar ese lugar es nuestra área de dolor. A veces hemos pasado por situaciones difíciles en la vida que con el tiempo se pueden transformar en la fuente de nuestro ministerio. Porque con la consolación que hemos recibido de Dios, podemos consolar a otros. Así que súper importante esto de que empieces a replantearte
que tu lugar en el reino no es solamente ir a la iglesia los domingos. Tiene que ver con la contribución que tú y tus hijos pueden hacer de una manera significativa para avanzar el reino de Dios. Ya para ir cerrando, tenemos mucho más material, pero después esto lo vamos a dejar en el aula virtual para que lo puedan ver y lo puedan seguir consultando. Lo importante de todo esto es que nosotros podamos como empezar a ser específicos, ¿no? En esto, ¿no? ¿Cómo puedo crecer en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y mi contribución en el reino? Y algo que puede ayudarte es empezar a escribirlo, empezar a desarmar un poco los pensamientos y empezar a escribir cuáles podrían llegar a ser las metas, ¿sí? En cada una de esas áreas. Vamos a venir aquí. Porque las metas, junto con un plan de acción, es lo que hace que en la cotidianidad del día a día podamos crecer en ese desarrollo integral. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta planilla los 4 pilares: el desarrollo personal, el desarrollo familiar, el desarrollo laboral y el desarrollo en el reino. Bueno, en la segunda columna podríamos ponernos metas y objetivos. Y en la tercera columna, actividades concretas que esta semana o en el día de hoy puedo tener. Vamos a poner un ejemplo. En el desarrollo personal me pongo el objetivo de tener un estilo de vida más saludable. ¿Qué actividad está asociada a ese objetivo? Bueno, salir a comer todos los días, salir a caminar todos los días, no a comer, eso fue un acto fallido. Comer frutas y verduras todos los días, tomar 2 litros de agua. Sí, actividades simples, concretas, que se alinean con el objetivo. En el objetivo familiar, en el desarrollo familiar, implementar una salida por semana con mi esposa, que mi hija pueda conocer a Jesús. Y eso también se traduce en objetivos concretos, en actividades concretas. Todos los sábados ir a desayunar juntos, llevar la librería cristiana que elija algún cuento, y así sucesivamente. Yo te animo a que cada semana, quizá el domingo, el lunes a la mañana, pero que seas disciplinado en esto. Cada semana te pongas metas y objetivos y actividades concretas para favorecer el desarrollo integral. Porque de esa forma, realmente vamos a poder funcionar como ese pincel mágico que Dios va a utilizar para que nuestros hijos pinten el lienzo de su vida. No estamos solos en esta tarea. Dios está más interesado que nosotros, no solo en nuestro desarrollo, sino también en el desarrollo de nuestros hijos. Y con esto quiero cerrar, con este versículo de Isaías, donde dice: ¿acaso puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice Isaías. Y ese yo no te olvidaré es para nosotros y para nuestros hijos. Dios no se olvida de nosotros, Él está pendiente de nuestro desarrollo. Él está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Y en esa certeza podemos avanzar en nuestra tarea como papás. ¿Les gustaría terminar orando? Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que Él nos ayude en esta noble tarea. Pai, ¿puedes orar, te parece? Sí. Bien. Dios, te damos tantas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ser padres, de ser mejores padres, Señor. Perdónanos todas las veces que la hemos regado, todas las veces que
En el nombre del amor, en tu nombre, hemos lastimado a nuestros hijos, hemos lastimado a los que están cerca de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que tú no nos sueltes de tu mano, que tú nos ayudes siempre. Aconséjanos y que nos lleves por el buen camino para que nosotros podamos, pues, llevar a estos niños, Señor, al buen camino. Te damos gracias por todas estas oportunidades, todas estas herramientas que tú nos das, mi Dios, y mes con mes nos abres nuestros ojos, nos abres nuestra conciencia y nos haces ver que necesitamos más de ti todos los días. Gracias por recordarnos que nosotros tenemos que hacer de nuestros hijos discípulos de Jesús, Señor. Gracias que nos has recordado esto, Señor, y ayúdanos a que nos podamos aprender la Biblia y seguir leyendo de tu palabra todos los días. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.